Soy Roberto Mendoza, tengo 67 años y poseo una empresa de construcción que fundé hace décadas. Mi nuera Patricia me humilló frente a toda mi familia gritándome que era un inútil que vivía a costa de ella y mi hijo. Lo que no sabía era que la vivienda donde habían residido durante una década, la cual creían que les pertenecía, legalmente estaba registrada a mi nombre. Esa misma tarde decidí ponerla en venta sin comunicárselo a nadie. Visualiza esta situación. Un sábado de septiembre, celebración familiar en mi hogar por el cumpleaños de mi nieta Sofía. Estaban presentes todos los parientes, mi hijo Eduardo con su esposa Patricia y mis 2 nietos, mi hija Carmen con su marido y sus pequeños, además de varios familiares que habían llegado especialmente para la ocasión. Me encontraba preparando el asado en el patio cuando percibí que comenzaba una disputa en el salón. Patricia alzaba la voz hablando sobre finanzas, gastos y obligaciones familiares. Inicialmente no presté atención, porque Patricia constantemente halla razones para protestar por algo. Sin embargo, cuando la escuché mencionar mi nombre, abandoné la parrilla y me aproximé para comprender de qué se trataba. Resultó que mi hija Carmen había comentado que yo le había obsequiado dinero para las vacaciones de sus hijos, lo cual enfureció a Patricia. Según su versión, yo era irresponsable regalando dinero a unos nietos mientras no asistía a otros. Afirmaba que yo favorecía a Carmen por encima de Eduardo, que era un abuelo inequitativo que no comprendía las prioridades familiares. Pero lo que realmente me destrozó el corazón fue lo que expresó después, cuando notó que yo estaba escuchando. En lugar de moderar su tono o disculparse, Patricia me miró directamente y me gritó frente a toda la familia: «Roberto, vos no servís para nada. Hace años que vivís de nuestro trabajo. Eduardo y yo mantenemos esta casa, pagamos la comida, pagamos todo. Vos simplemente existís como un parásito, aprovechándote de que tu hijo es bondadoso». El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Todos los presentes quedaron petrificados. Mis nietos cesaron sus juegos. Carmen palideció. Los familiares no sabían dónde ubicarse, y Eduardo, mi propio hijo, no pronunció ni una sola palabra para defenderme. Pero aquí surge lo que Patricia jamás se imaginó. Lo que ella desconocía era que durante todos estos años, mientras pensaba que mantenía a un anciano inservible, en realidad había estado viviendo gratuitamente en una propiedad que me pertenece completamente. Una propiedad que yo les había prestado por cariño familiar, pero que legalmente continuaba siendo mía. Esa noche, después de que partieron todos los invitados, después de recoger los platos y guardar las sobras del asado que nadie quiso terminar, tomé una decisión que transformaría la vida de toda mi familia para siempre. Si Patricia creía que yo era un parásito que vivía de su trabajo, entonces había llegado el momento de demostrarle exactamente quién dependía de quién en esta historia. A la mañana siguiente, realicé una llamada que mi nuera jamás pensó que podría hacer. Una llamada que convertiría su vida cómoda en una pesadilla que ella misma se había buscado. Para comprender completamente lo que ocurrió, debo relatarte la historia desde el principio. Mi relación con Patricia comenzó mal desde el primer día que Eduardo me la presentó hace 14 años. Provenía de una familia de clase media que se consideraba superior a nosotros por tener apellidos más distinguidos, aunque económicamente estuvieran mucho peor que nosotros. Eduardo trabajaba conmigo en la empresa familiar desde los 23 años. Había construido el negocio desde cero, iniciando como obrero de construcción y llegando a ser propietario de una constructora
que edificaba inmuebles en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires. Cuando Eduardo se graduó como ingeniero civil, lo incorporé como socio menor para que fuera aprendiendo el negocio que algún día heredaría. Patricia trabajaba como secretaria en una oficina del microcentro. Recibía un sueldo modesto, pero se comportaba como ejecutiva importante. Desde el primer día, dejó en claro que consideraba a nuestra familia demasiado ordinaria para sus estándares. Nunca lo expresó abiertamente, pero se percibía en cada gesto, en cada comentario, en cada expresión que hacía cuando asistía a las reuniones familiares. Cuando contrajeron matrimonio en 2010, les obsequié como regalo de bodas algo que consideré era lo mejor que podía ofrecerles: una vivienda. No cualquier vivienda, sino una hermosa casa de 5 ambientes en un barrio exclusivo, con jardín, con garaje, con todas las comodidades que una pareja joven podía desear. Pero aquí aparece el detalle que cambió todo. Por cuestiones fiscales y legales, la casa quedó escriturada a mi nombre. Mi contador me había recomendado que fuera así para evitar problemas con la administración tributaria, porque en aquella época estaba vendiendo varias propiedades y necesitaba manejar correctamente el tema de las ganancias. Le expliqué toda esta situación a Eduardo en su momento. Le dije que la casa era de ellos, que yo se la estaba regalando, pero que por asuntos legales iba a quedar a mi nombre durante algunos años, hasta que pudiéramos realizar la transferencia sin complicaciones tributarias. Eduardo comprendió perfectamente. Era ingeniero, sabía cómo funcionaban estos asuntos. Me agradeció el obsequio y me prometió que cuidarían la casa como si fuera suya, porque en el fondo lo era. Durante los primeros años todo funcionó perfectamente, pero Patricia nunca entendió el arreglo. Para ella, si la casa estaba a mi nombre, entonces yo era el propietario, y ellos eran unos aprovechados que vivían gratuitamente. Como no podía aceptar sentirse dependiente de mi generosidad, empezó a inventar una versión diferente de la realidad. Según la versión de Patricia, ellos cubrían todos los gastos de la casa. Por lo tanto, ellos eran los verdaderos propietarios. Según ella, yo solo figuraba como titular en los documentos, pero la propiedad era de ellos porque la mantenían con su trabajo. Según ella, yo era un anciano que se aprovechaba de los jóvenes que realmente hacían el esfuerzo. Esta versión distorsionada de la realidad se fue consolidando con los años. Patricia se la relató a sus padres, a sus hermanos, a sus amigas. Se la repitió tantas veces que terminó creyéndosela ella misma. Y lo más grave, se la transmitió a mis nietos. Mis nietos crecieron escuchando que el abuelo Roberto era una carga para la familia, que mamá y papá trabajaban muy duro para mantener la casa donde vivía el abuelo, que el abuelo era buena persona, pero que no contribuía mucho a la familia económicamente. Durante años me tragué esta humillación en silencio. Cada vez que Patricia hacía comentarios despectivos sobre mi contribución familiar, yo guardaba silencio para no generar conflictos. Cada vez que insinuaba que yo era una carga económica, yo sonreía y cambiaba de tema. Cada vez que trataba de hacerme sentir como un intruso en una casa que legalmente era mía, yo fingía no percatarme. ¿Por qué soporté tanto tiempo? Por varias razones. Primero, porque no quería enfrentarme con la madre de mis nietos. Segundo, porque esperaba que con el tiempo Patricia madurara y comprendiera la situación real. Y tercero, porque realmente amaba a mi familia y estaba dispuesto a tolerar cualquier humillación con tal de mantener la unión familiar. Pero las humillaciones fueron incrementándose año tras año.
Patricia desarrolló una especialidad para hacerme sentir mal delante de otros. Cuando recibían visitas, siempre encontraba la manera de mencionar que yo vivía con ellos porque no tenía dónde ir. Cuando hablaba por teléfono con sus amigas, a veces yo escuchaba cómo se quejaba de tener que mantener a un suegro que no aportaba nada. Lo peor ocurría durante las festividades familiares. Patricia aprovechaba que había más gente para hacer comentarios que me lastimaban, pero que parecían inocentes. ¡Ay, Roberto! Vos que no tenés gastos fijos, ¿no podrías colaborar un poco más con los regalos de los chicos? Roberto, ahora que estás retirado y no tenés responsabilidades, ¿no podrías ayudar más con las tareas de la casa? ¿Retirado? Esa era otra de las mentiras de Patricia. Yo no estaba retirado. Seguía trabajando en la empresa, seguía manejando varios proyectos inmobiliarios, seguía teniendo ingresos importantes, pero Patricia había decidido que yo era un jubilado inútil, y esa era la imagen que transmitía a todo el mundo. Mi hijo Eduardo conocía la verdad, por supuesto. Sabía que yo seguía trabajando, sabía que la casa era mía, sabía que los gastos que él pagaba eran mínimos comparados con el valor del inmueble que yo les había obsequiado. Pero Eduardo tenía miedo de contradecir a su esposa. Tenía miedo de las peleas domésticas. Tenía miedo de las crisis matrimoniales. Tenía miedo de defender a su padre si eso significaba problemas con su mujer. Así que eligió el camino más fácil. Hacer como que no escuchaba los comentarios de Patricia. Fingir que no se percataba de las humillaciones que yo sufría, mantenerse neutral en una situación donde la neutralidad era complicidad. Carmen, mi hija, sí se daba cuenta de lo que pasaba. Varias veces me preguntó si yo estaba bien, si no me molestaban los comentarios de Patricia, si no prefería irme a vivir solo para evitar los conflictos. Pero yo siempre le decía que estaba bien, que podía manejar la situación, que no quería alejarme de mis nietos por culpa de unos malentendidos. Los malentendidos se convirtieron en agresiones directas. Patricia empezó a darme órdenes como si yo fuera un empleado doméstico. Roberto, lava los platos que terminaste de usar. Roberto, corta el césped que está muy crecido. Roberto, limpia el baño que está sucio. Siempre en tono de orden, nunca como pedido, siempre haciéndome sentir que yo tenía obligaciones para compensar mi supuesta dependencia económica. También empezó a restringir mi acceso a ciertas partes de la casa. El salón principal era para cuando tenían visitas. Yo no podía usarlo para ver televisión. El refrigerador tenía cosas que eran para ellos y cosas que eran para mí. Y yo no podía tocar las suyas. El teléfono tenía horarios. Yo no podía hacer llamadas después de las 9 de la noche porque molestaba a los chicos. Todo esto lo hacía gradualmente, de manera sutil, como si fueran reglas naturales de convivencia. Pero yo sabía que no eran reglas de convivencia, eran formas de humillación, maneras de recordarme constantemente que, según su versión de la realidad, yo estaba ahí por caridad. El punto de quiebre llegó el año pasado, cuando mi empresa ganó una licitación muy importante para construir un complejo habitacional en Tigre. Era un proyecto de 20 millones de pesos, el más grande que habíamos conseguido jamás. Eduardo estaba a cargo de la parte técnica del proyecto, y yo manejaba la parte comercial y administrativa. Cuando empezaron a llegar los primeros pagos de la obra, Patricia notó que Eduardo tenía más dinero disponible y, por supuesto, asumió que todo ese dinero provenía del trabajo de su marido. En su cabeza, Eduardo era el cerebro de la empresa y yo era solo un socio menor que se beneficiaba del talento de mi hijo. Una noche, durante la cena,
Patricia empezó a hablar sobre planes de refacción para la casa. Quería cambiar la cocina, ampliar el baño principal, hacer una piscina en el jardín. Hablaba con esa seguridad de quien tiene derecho a tomar decisiones sobre la propiedad. Eduardo, ¿no te parece que ya es hora de que tu papá contribuya algo para estas mejoras? Dijo mirándome con desprecio. Digo, si va a vivir acá y se va a beneficiar de las reformas, por lo menos que ponga algo de plata. Eduardo se quedó callado como siempre. No me defendió, pero tampoco me atacó. Simplemente siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. Yo respondí con la mayor tranquilidad posible. Patricia, si querés hacer reformas en la casa, podemos hablar del tema, pero recordá que cualquier modificación tiene que consultarse conmigo, porque la propiedad está a mi nombre. Fue la primera vez en años que mencionaba explícitamente que la casa era mía, y Patricia reaccionó como si le hubiera dado una bofetada. ¿A tu nombre? ¿A tu nombre, Roberto? Vos estás loco si crees que esta casa es tuya. Nosotros pagamos la luz, el gas, el teléfono, los impuestos, el mantenimiento, todo. Vos solo vivís acá porque nosotros te mantenemos. Esta casa es nuestra porque la pagamos nosotros. Eduardo, decile algo a tu papá, agregó dirigiéndose a mi hijo. Decile que se deje de joder con eso de que la casa es suya. Pero Eduardo no dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue al jardín, dejándome solo con Patricia y los chicos. Esa noche marcó un punto de inflexión. Patricia había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Ya no se trataba solo de comentarios despectivos o de humillaciones sutiles. Ahora estaba negando abiertamente la realidad legal de la situación. Estaba inventando una versión de los hechos que era completamente falsa y pretendía que yo la aceptara como verdadera. Los meses siguientes fueron insoportables. Patricia intensificó su campaña para hacerme sentir como un intruso en mi propia propiedad. Empezó a decirles a los chicos que el abuelo tenía que colaborar más con los gastos de la casa. Empezó a hacer comentarios públicos sobre lo difícil que era mantener a un familiar mayor que no aportaba económicamente. También empezó a traer a sus amigas a casa para mostrarles las mejoras que estaba planeando. Las llevaba por todos los ambientes, explicándoles qué iba a cambiar en cada sector, como si fuera la dueña absoluta de la propiedad. Y cuando me veía pasar, me presentaba como el suegro que vivía con ellos. Pero lo que más me dolió fue lo que empezó a pasar con mis nietos. Patricia les había metido en la cabeza que yo era una carga para la familia. Los chicos empezaron a verme diferente. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ya no me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Ya no me invitaban a jugar con ellos en el jardín. Un día, mi nieta Sofía, que entonces tenía 9 años, me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuelo, ¿es verdad que mamá y papá te mantienen porque vos no tenés plata?» Esa pregunta me hizo entender que la situación había llegado demasiado lejos. Mis propios nietos estaban creciendo con una imagen falsa de su abuelo. Estaban aprendiendo a verme como alguien dependiente, como alguien que vivía de la caridad familiar, como alguien que no contribuía nada valioso a sus vidas. Le expliqué a Sofía que las cosas no eran como su mamá las contaba, pero me di cuenta de que una nena de 9 años no podía entender las complejidades de la situación. Para ella, la versión simple de su madre era más creíble que cualquier explicación que yo pudiera darle. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que Patricia destruyera mi relación con mis nietos. No podía seguir aceptando que me humillara delante de la familia. Y sobre todo, no podía seguir fingiendo que su versión mentirosa de la realidad era aceptable. Pero todavía no sabía qué hacer exactamente. No quería lastimar a Eduardo, que al fin y al cabo
Era mi hijo, y era víctima de la manipulación de su esposa, tanto como yo. No quería alejarme de mis nietos, que eran inocentes en toda esta situación, y no quería destruir la familia por problemas que creía que se podían solucionar hablando. Intenté tener conversaciones serias con Eduardo. Le pedí que pusiera límites a los comentarios de su esposa, que me defendiera cuando Patricia me faltaba el respeto, que aclarara la situación real de la casa a sus hijos. Pero Eduardo siempre me daba la misma respuesta. «Papá, vos sabés cómo es Patricia. Es mejor no contradecirla. Con el tiempo se va a calmar». Pero Patricia no se calmó. Al contrario, se envalentonó. Como nadie la contradecía, como nadie le ponía límites, como nadie la enfrentaba con la realidad, empezó a creer que su versión de los hechos era la única verdadera. El conflicto escaló hace 5 meses, cuando yo decidí regalarle dinero a Carmen para las vacaciones de sus hijos. Era una cantidad importante, suficiente para que toda la familia de Carmen pudiera irse a las montañas durante 2 semanas. Lo hice porque Carmen siempre había sido respetuosa conmigo, porque sus hijos me trataban con cariño y porque quería demostrarles mi afecto de una manera concreta. Cuando Patricia se enteró del regalo, montó en cólera. Según ella, era una injusticia terrible que yo le diera dinero a Carmen cuando Eduardo y ella estaban haciendo el sacrificio de mantenerme. Según ella, si yo tenía dinero para regalar, entonces tenía dinero para contribuir con los gastos de la casa donde vivía. Me exigió que le diera la misma cantidad que le había dado a Carmen. Cuando le expliqué que mi dinero era mío y que yo decidía libremente a quién se lo regalaba, me acusó de ser un abuelo injusto que favorecía a unos nietos por sobre otros. La discusión se intensificó durante semanas. Patricia aprovechaba cualquier ocasión para mencionar el tema del dinero. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuando llegaba del trabajo, cuando nos cruzábamos en el pasillo, siempre el mismo reclamo. Si yo tenía dinero para regalar, entonces tenía dinero para contribuir con la casa. Lo que Patricia no entendía, o no quería entender, es que regalarles una casa valuada en $250,000 ya era una contribución más que suficiente. Lo que no entendía es que vivir gratis en esa casa era un beneficio económico enorme, que yo les estaba dando por amor familiar. Lo que no entendía es que invertir esos $250,000 en otra cosa me habría dado una renta mensual muy superior a cualquier gasto que ellos pudieran tener. Pero para Patricia, los hechos pasados no contaban, solo contaba el presente. Y en el presente, según su visión distorsionada, yo era un anciano que vivía gratis mientras ellos pagaban todo. La situación llegó al límite el sábado de septiembre que te conté al principio, el día del cumpleaños de Sofía, cuando Patricia me gritó delante de toda la familia que yo no valía nada y que vivía de su esfuerzo. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, después de limpiar la casa en silencio, después de acostar a los chicos que habían quedado traumatizados por la escena, me encerré en mi cuarto y tomé la decisión más difícil de mi vida. Si Patricia creía que yo era un parásito que vivía de su esfuerzo, entonces era hora de demostrarle exactamente quién dependía de quién. Si creía que la casa era suya porque pagaba algunos gastos menores, entonces era hora de mostrarle qué significaba realmente ser propietario de una vivienda. Si creía que yo no valía nada, entonces era hora de probar cuánto valían los años de generosidad que había tenido con ella. Al día siguiente, domingo por la mañana, llamé a mi abogado.
Doctor Rodríguez, soy Roberto Mendoza. Necesito que prepare toda la documentación para vender la casa de la calle San Martín 856. Sí, la casa donde vive mi hijo. Quiero que esté todo listo para firmar la escritura esta misma semana. ¿Está seguro, don Roberto?, me preguntó mi abogado. Esa casa la está ocupando su familia. No están de acuerdo porque no saben nada y no van a saber nada hasta que la casa esté vendida. Quiero que prepare todo en el mayor secreto posible. Pero, don Roberto, si la casa está ocupada, va a ser difícil mostrarla a compradores potenciales. Ya lo pensé. Tengo las llaves de la casa y conozco los horarios de mi familia. Vamos a mostrar la propiedad cuando ellos no estén. Y cuando encontremos comprador, vamos a cerrarla. Operación lo más rápido posible. Doctor, Rodríguez conocía toda la situación familiar, porque había sido el abogado que había manejado la escrituración original de la casa. Sabía que legalmente yo tenía todo el derecho de vender la propiedad sin consultar con nadie. Pero también sabía que emocionalmente iba a ser una bomba familiar. ¿Puedo preguntarle por qué tomó esta decisión? Me consultó. Porque estoy cansado de que me traten como si fuera un mantenido, cuando en realidad soy yo quien los mantiene a ellos. Porque estoy harto de que inventen versiones falsas de la realidad para justificar sus maltratos. Y porque quiero demostrarles de una vez por todas quién depende de quién en esta familia. Durante esa semana trabajamos a máxima velocidad para preparar la venta. Mi abogado contactó con 3 inmobiliarias diferentes para conseguir compradores rápidamente. Yo preparé toda la documentación necesaria. Escrituras, certificados de deuda, planos municipales, todo lo que pudiera acelerar el proceso. El martes trajimos al primer comprador potencial. Era un matrimonio joven que estaba buscando su primera casa. Entramos con mis llaves, cuando Eduardo y Patricia estaban trabajando y los chicos estaban en el colegio. La casa les gustó mucho y me hicieron una oferta que estaba apenas un 8% por debajo del precio que yo había puesto. El miércoles trajimos al segundo comprador. Era un inversor que quería comprar la propiedad para alquilarla. Me ofreció el precio completo que yo pedía, pero quería extender los plazos de pago. Le dije que no, que necesitaba una operación rápida y al contado. El jueves llegó el tercer comprador. Era una pareja de profesionales con 2 hijos que habían vendido su departamento en el centro y querían mudarse a zona norte. No solo me ofrecieron el precio completo, sino que tenían toda la documentación lista para escriturar inmediatamente. Cerramos el trato esa misma tarde. Firmamos un boleto de compraventa con cláusulas que me permitían desalojar la propiedad en un plazo máximo de 30 días. Los compradores me dieron una seña del 25% del valor total y acordamos escriturar la semana siguiente. Durante todo este proceso, Eduardo y Patricia no se dieron cuenta de nada. Siguieron con su rutina normal. Trabajar, volver a casa, cenar, mirar televisión, acostar a los chicos. Patricia siguió tratándome con el mismo desprecio de siempre. Eduardo siguió haciendo como que no se daba cuenta de la situación. El viernes por la mañana, mientras ellos dormían, llamé a Carmen para contarle lo que había hecho. «Papá, ¿estás loco?», fue su primera reacción. «¿Cómo vendiste la casa sin avisarles? ¿Dónde van a vivir Eduardo y los chicos?». «Carmen», le expliqué, «durante 10 años soporté humillaciones constantes de parte de Patricia. Durante 10 años me trató como si fuera un mantenido que vivía de su caridad. El sábado pasado me gritó delante de toda la familia que yo no valgo nada y que vivo de su esfuerzo. Ya no aguanto más. Pero papá, Eduardo es tu hijo. No podés dejarlo sin casa por culpa de los errores de su mujer». Eduardo no es víctima inocente en esta historia, Carmen. Durante 10 años tuvo oportunidades de defenderme, de poner límites a su esposa, de aclarar la situación real,
pero siempre eligió el silencio. Siempre eligió quedarse callado mientras su mujer me maltrataba. Ahora va a tener que enfrentar las consecuencias de esa decisión. ¿Y los chicos, papá? ¿Qué culpa tienen ellos? Los chicos no tienen culpa de nada, pero tampoco la tengo yo. Y no puedo seguir siendo el abuelo tonto que aguanta cualquier maltrato por amor a sus nietos. A veces hay que tomar decisiones dolorosas para que las personas entiendan la realidad. Carmen lloró durante toda la conversación. Me pidió que reconsiderara la decisión, que les diera una oportunidad más a Eduardo y Patricia, que no destruyera la familia por una discusión. Pero yo ya había tomado la decisión y no había vuelta atrás. El sábado por la mañana, antes de que se levantaran, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. La carta explicaba toda la situación, que había vendido la casa, que los nuevos propietarios iban a tomar posesión en 30 días, que durante esos 30 días ellos podían seguir viviendo ahí, pero tenían que buscar otro lugar. También les dejé la copia del boleto de compraventa para que pudieran verificar que todo era legal y definitivo. Y les dejé un cheque por el equivalente a 6 meses de alquiler en una propiedad similar para que tuvieran tiempo de reorganizar su situación económica. Después me fui a la casa de Carmen para esperar la reacción. La llamada llegó a las 11 de la mañana. Era Eduardo con una voz que nunca le había escuchado. Una mezcla de incredulidad, bronca y desesperación. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo vendiste la casa sin decirnos nada? ¿Dónde querés que vivamos con los chicos?» «Eduardo», le respondí con la mayor tranquilidad posible. «Vendí mi casa porque estaba cansado de que tu mujer me tratara como un mantenido. Durante 10 años les regalé una vivienda que vale $250,000. Y a cambio recibí maltratos constantes. Se terminó la generosidad gratuita. Pero papá, nosotros nunca te maltratamos. Vos nunca me maltrataste directamente, Eduardo, pero tampoco me defendiste. Durante 10 años escuchaste cómo tu mujer me humillaba y nunca dijiste ni una palabra. Tu silencio fue complicidad. Papá, por favor, reconsidera esta decisión. Nosotros podemos hablar con Patricia, podemos arreglar las cosas». «Ya no hay nada que arreglar, hijo. La casa está vendida. El boleto está firmado. En 30 días se escritura y ustedes tienen que irse. Es definitivo». Eduardo colgó sin despedirse. A los 20 minutos me llamó Patricia. Estaba histérica, gritando de una manera que se escuchaba incluso cuando alejaba el teléfono de mi oreja. «Roberto, sos un hijo de puta. No podés echarnos de nuestra casa. Esta casa es nuestra porque la pagamos nosotros. Vamos a hacer un juicio. Te vamos a meter preso por estafa». «Patricia», le respondí cuando paró de gritar, «la casa siempre fue mía. Durante 10 años vivieron gratis en una propiedad que vale $250,000. Los gastos que ustedes pagaban no llegan ni al 5% del valor de lo que yo les estaba regalando. Y ahora van a tener que buscar otra casa y pagar alquiler como cualquier persona normal. Vos estás loco. Nosotros te mantuvimos durante años. Sin nosotros vos eras un indigente». «Perfecto, Patricia. Ahora vas a poder comprobar qué se siente mantener realmente a alguien. Porque durante 10 años yo los mantuve a ustedes regalándoles una casa, y ustedes nunca se dieron cuenta». Patricia siguió gritando durante varios minutos más. Pero yo colgué el teléfono. Ya había escuchado suficientes insultos para toda una vida. Durante los días siguientes, Eduardo y Patricia trataron de encontrar alguna manera legal de frenar la venta. Consultaron con 3 abogados diferentes, pero todos les dijeron lo mismo. La casa estaba escriturada a mi nombre. Yo tenía derecho legal de venderla, y el boleto de compraventa estaba perfectamente redactado y era inatacable. También trataron de conseguir un préstamo hipotecario
para comprar ellos mismos la casa. Pero ningún banco les aprobó el crédito. Los ingresos de Eduardo eran buenos, pero no suficientes para una propiedad de ese valor. Y Patricia ganaba muy poco como secretaria. La realidad los golpeó como un baldazo de agua fría. Durante 10 años habían vivido en una casa que jamás habrían podido pagar con sus propios recursos. Durante 10 años habían disfrutado de un nivel de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades económicas reales. Y durante 10 años habían creído que era su propio esfuerzo el que les permitía esa comodidad. A los 15 días de haber dejado la carta,